Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de podcast. Estoy muy feliz de que estés aquí. Ya sabes que este es un espacio donde cambiar tu visión y tu relación con el dinero, pasando del miedo, el estrés o la preocupación a un lugar de claridad, orden y tranquilidad, sabiendo que son tus elecciones las que cambian el rumbo de las cosas, del dinero y usándolo como lo que es, una simple herramienta. Así que bueno, hoy empezamos con una frase importante que puede que sea incómoda, pero también a la vez muy reveladora, y es: ¿estás usando el dinero? O más bien, ¿es el dinero el que te está usando a ti? Y para que pongamos esto un poco en contexto, pongamos un ejemplo real. Y quiero que imagines una escena donde tú acabas de terminar de trabajar, estás cansado, cansada, pero sabes que tienes que ordenar tus pagos y coges el móvil para mirar tu cuenta bancaria y sin darte cuenta como que notas que al pensar en hacer cálculos, en que esos recibos que tienes que pagar este mes o facturas que tienes pendientes o incluso todos esos pensamientos de que te dices de debería estar haciendo más cosas para ganar dinero, vas viendo cómo al pensar todo esto tu cuerpo se empieza a tensar y quizás sigues sintiendo un poquito de ansiedad solo con el hecho de poner a claridad y orden a tu situación. Y es que hay algo muy curioso que sucede, es que si estás constantemente en esta frase de ¿y si luego me falta? ¿Y si no voy a llegar a final de mes? Es algo que antes de que suceda nada ya estás malgastando tu foco, tu energía, y eso es lo que verdaderamente a uno le puede llegar a cansar, porque primero que no tiene claridad de lo que está haciendo, y segundo, el exceso de preocupación no cambia la situación, lo cambia las pequeñas acciones que haces al día a día. Entonces, es preguntarte: ¿quién está tomando realmente las decisiones de mi vida? ¿Eres tú? ¿Es el miedo al dinero? Y es que durante muchos años pensé yo también que el dinero me controlaba, pero si soy sincera, había muchísimas decisiones que no nacían desde la calma, y eso es la evidencia que me llevaba a darme cuenta de que él me estaba controlando a mí más que yo lo controlase a él. Porque tomaba decisiones desde el miedo a no llegar, desde el miedo a perder, o desde el miedo a equivocarme o no sentir que es suficiente. Y lo interesante de todo esto es que cuando te das cuenta de que el miedo es el que está dirigiendo nuestras decisiones, entonces ya no cumple la función para la que fue creada, deja de ser ya una herramienta y se convierte en según las decisiones que marcarán el rumbo de tu vida. Y quizás no te lo has planteado así, pero piensa esto un momento. ¿Cuántas veces has dicho que sí a algo que no querías por miedo a perder dinero? Pues esa oferta que es la más barata, esa persona que te lo hace por menos precio pero luego acaba siendo un desastre. O sea, ese tipo de decisiones que solo están siendo movidas por dinero y no por lo que realmente necesitas y elegirías. Y ¿cuántas veces has seguido en un trabajo que ya no te hacía bien porque pensabas que no había otra opción? Todos en algún momento de nuestra vida quizás tenemos que actuar con sabiduría, y quizás estamos en trabajos que no nos apasionan, pero si le das un propósito a ese trabajo sabiendo que lo que está haciendo es ayudándote a ahorrar, ayudándote a darte seguridad, pero al mismo tiempo estás con la visión de, ok, esto es transitorio, estoy buscando una opción que sea la más alineada a mí para
prosperar, para crecer, para avanzar. Y otra pregunta que te puedes hacer es ¿cuántas veces has dejado de descansar porque sentías que si paras, si dejas de encargarte tú de todo, todo se vendrá abajo? Y es que cuando pensamos que al no tener dinero tenemos que fundirnos, agotarnos y acabar realmente cansadísimos y que tendríamos que estar haciendo más cosas, es un error, porque muchas veces las buenas ideas suceden cuando también descansas. Y otra pregunta sería, ¿cuántas veces has discutido con tu pareja y en el fondo no era el dinero el motivo, sino el miedo que despertaba en ambos la falta de dinero, la relación con el dinero, cómo administrar el dinero? Y es que si te das cuenta, todas estas situaciones tiene el dinero una capacidad enorme para sacar a la luz todas esas inseguridades, miedos que llevamos dentro. Por eso siempre digo que el dinero no es el que crea problemas, simplemente revela las carencias internas. Y eso es lo que hace que vivamos desde la escasez, y pues entonces tu situación con el dinero lo mostrará, o que vivamos desde el miedo y sucederá lo mismo, también estará demostrándolo. Y para alguien que quiere vivir desde la paz, eso también lo reflejará a la hora de que lo administremos bien. Por eso cuando te hablo de una identidad de riqueza, no te estoy hablando solo de tener una cuenta bancaria llena. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de que tengas la capacidad de poder mirar tus cuentas sin que un número sea el que decida cómo va a ser tu día, o de poder disfrutar de una comida con tu familia sin estar haciendo esos cálculos mentales todo el tiempo de si voy a llegar o no, o de poder tomar decisiones con responsabilidad, pero también con tranquilidad. Y es que una cosa es muy clara, que debes aprender a saber administrar bien el dinero, pero no vivir esclavizado de él. Y hay una frase que a mí una vez la escuché y realmente me ha ayudado mucho cuando siento que el miedo quiere volver a aparecer, o la inseguridad en esa decisión o en esa transacción grande que debo hacer, y es esta: el dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Y es que cuando haces que el dinero ocupe el lugar del amo de tu vida, empezamos a vivir para él. Es ese trabajar para acumular, el compararnos con los demás, el preocuparnos constantemente si lo tenemos porque lo tenemos, si no lo tenemos porque no lo tenemos, o sentimos culpa cuando lo estamos gastando, o sentimos miedo cuando estamos ahorrando pequeñas cantidades, o cuando tienes esa sensación interna de que nunca nada es suficiente. Pero lo que hoy te traigo es cuando el dinero vuelve a ocupar el lugar de la herramienta de intercambio para la que fue creado, todo cambia. Porque entonces eres tú quien decide cómo usarlo, dándole un propósito, con orden, con gratitud, con libertad. Y desde mi propia experiencia, hubo un momento que creo que ya te lo he compartido, es en el que entendí que mi paz no quería ni podía depender de una cifra, porque las cifras van cambiando. Hay meses mejores, hay meses peores, pero la provisión que siempre está constante es la que está con Dios, con tu conexión con la provisión. Y cuando entendí que mi verdadera seguridad no está en mi cuenta bancaria, sino en esta relación, empecé a tener una nueva visión con el dinero desde un lugar completamente distinto. Y sí, claro, obviamente siendo responsable, seguí trabajando, seguí administrándolo lo mejor que sabía cada vez,
pero dejé de vivir creyendo que todo dependía solo de mí. Y eso es lo que me regaló una paz que ninguna cantidad de dinero había conseguido darme en toda mi vida. Así que hoy quiero dejarte una pregunta para que te acompañe durante toda la semana, y es: ¿qué decisión estás tomando hoy únicamente porque tienes miedo al dinero? Quizás es mantener un trabajo que no te gusta, pero tampoco abriendo opciones. A lo mejor es teniendo una relación que por motivos económicos no te separas. No sé, simplemente observa qué es lo que te llega, porque muchas veces el primer paso para cambiar no es solo hacer algo diferente, es darnos cuenta desde dónde estamos actuando. Porque si haces una nueva acción, pero sigues haciéndolo desde miedo, desde estrés o desde supervivencia, no cambia la situación, simplemente cambia cuando empiezas a ser conscientes. Y antes de despedirme, quiero hacerte una invitación, y es que si mientras estabas escuchando este episodio has pensado en más de una ocasión, esto me lo está diciendo a mí, no dejes que esta conversación se quede solo en esta reflexión, porque muchas veces creemos que nuestro problema es el dinero, pero en realidad lo que necesitamos es descubrir ese patrón que está guiando nuestras decisiones. Y es por eso que he preparado un test gratuito que te ayudará a descubrir cuál es tu tipo de apego o perfil financiero y que te llevará solo unos minutos. Podrás entender por qué reaccionas, cómo reaccionas, cuánto tienes que gastar, ahorrar, ganar dinero o saber administrarlo. Y lo más importante es que no te quedarás solo con un resultado. También descubrirás cuál es el primer paso que puedes empezar a dar para transformar esta relación que tienes con el dinero desde la raíz. Y de corazón deseo que sea una herramienta que te ayude a comprenderte mejor, a dejar de juzgarte y a empezar a construir una relación con el dinero basada en la libertad, en la confianza. Gracias por regalarme este ratito juntos, y recuerda algo que me gusta, y es que el dinero no debería decidir quién eres, ni cómo te sientes, ni la paz con la que vives. El dinero es simple una herramienta, y la verdadera riqueza comienza cuando recuperas la libertad de decidir tú y no tus miedos. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos, escuchamos más bien en el próximo episodio. Hasta pronto.